Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rodolfo y Laura en ese segmento maravilloso, en todo lo que tiene que ver con matrimonio, con lo que es tratar de vivir en plenitud. Digo tratar porque realmente nos cuesta y es un proceso difícil, un proceso complicado, pero pues siempre tenemos la ayuda del Padre que está ahí con cada uno de nosotros. Así que Rodolfo, Laura, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias Jorge, gracias por estar nuevamente aquí frente a los micrófonos de esta radio online. Busco en ti, ¿verdad? Que ha sido de gran bendición para nosotros y esperamos que también para todos aquellos que nos escuchan y nos ven, ¿verdad? Así es. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde la Ciudad de México, mi esposa Laura, su servidor Rodolfo, y hoy vamos a reflexionar en torno a una porción enriquecedora como lo es toda la palabra de Dios, a un trazo bíblico que Dios pues nos ha estado hablando, ¿verdad? Nos ha estado comunicando y queremos expresárselos a ustedes para que también sea de mucha bendición, de más bendición que ha sido para nosotros nuestro deseo. El contexto de nuestra historia de hoy nos muestra un matrimonio conformado por Zacarías y Elizabeth, a quienes en el relato del evangelista Lucas se emplean buenas palabras para describir a estas dos personas, puesto que eran conocidos por su santidad personal y por consiguiente por su santidad matrimonial. En Lucas capítulo 1 versículo 6, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pudiéramos pensar que con esas características eran el matrimonio ideal para una tarea especial de Dios, pues dice de ellos que ambos practicaban la justicia, vivían la justicia. Es decir, en términos llanos y para comprendernos, pues no le hacían mal a nadie. Y ese no hacer mal a nadie se incluían a ellos mismos, se procuraban entre ellos. ¿Cuánta falta nos hace quitar toda división de nuestros matrimonios? Empecemos nuestra vida de justicia en Cristo, en Dios, al interior de nuestros matrimonios. Pues sí, vemos aquí que eran considerados justos, pues también le creían a Dios, ¿sí? Su fe estaba en Dios. No había, por lo que podemos ver o lo que nos habla Dios al corazón, que en ellos no había queja, ¿verdad? Porque pues realmente su confianza la tenían en Dios, ¿sí? Claramente lo vemos en Romanos 4:3, que dice así: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es también esa parte de la justicia, que somos justificados no porque seamos muy buenos, ¿verdad? O porque seamos perfectos, pues no, realmente no. Tenemos muchas carencias como seres humanos, de nuestro carácter, todo con todo lo que batallamos, pero esa es la bendición que nos da Dios, ese es un regalo de Dios, es la gracia de Dios, que por creerle a Dios, por poner nuestra confianza en Él, en todo momento, en las aflicciones, en tiempo también de espera, en esos problemas que pasamos, y también nuestra esperanza en esos tiempos de alegría, en tener ese gozo del Señor. Cuando nosotros le creemos a Él, somos considerados justos, como aquí lo dice la Escritura, ¿sí? Pero si bien es cierto, muchas veces también nos consideran o pudiéramos decir que tienen una opinión, los parientes, los amigos, los conocidos de nosotros, ¿verdad?
y pueden utilizar varios adjetivos calificativos. Bueno, estas personas o este matrimonio o cómo nos ven, qué es lo que estamos reflejando. ¿Son buenos, son malos, tienen un mal carácter, son rígidos, en fin, todo lo que pudiéramos, las características que tenemos que pudiéramos expresar a los demás? Pero antes que eso, yo creo que lo más importante o lo que podemos ver en esta Elizabeth y en Zacarías, ¿sí? Es que cómo los conoce Dios. ¿Cómo los conoció? ¿Por qué los considera justos, irreprensibles? Dice ahí muy importante, delante de Dios. Aquí es una reflexión en nuestro corazón, en nuestra mente, cómo nos conoce Dios. Porque como nos conoce la gente, pues bueno, no viven con nosotros, ¿verdad? No saben cómo nos tratamos, no saben cómo nos expresamos donde nadie nos ve, no saben cuál es nuestro comportamiento, por decirlo así, a puerta cerrada, en la casita, ¿verdad? Nos hablamos golpeado el uno al otro como matrimonio o expresamos el amor en todo momento o nos hablamos con ternura. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos en casita ante las adversidades que se van presentando? ¿Nos echamos la culpa el uno al otro? ¿O enfrentamos los dos unidos, verdad, las circunstancias adversas? ¿Cómo vivimos en esa unidad, en ese mismo espíritu? ¿Nos ayudamos el uno al otro? ¿Nos apoyamos mutuamente? ¿O como decías, o hay división? Porque la división lamentablemente siempre viene del enemigo, porque en Dios no hay división. Entonces, es esta parte, ¿cómo nos considera Dios? ¿Cómo somos ante Dios? Donde nadie nos ve, ¿verdad? Donde no aparentamos, donde somos lo que somos. ¿Cuál es nuestro trato entre nosotros, en la casa? Yo creo que eso es muy importante. Y bueno, creo que esto debe de ser una aspiración, como todo matrimonio, que seamos conocidos por Dios, ¿verdad? Y que pues en su gracia y misericordia, pues nos considere justos, nos considere que seamos agradables a Él por nuestras acciones, por nuestra forma de vivir, por nuestro compromiso con Él y con el prójimo también, ¿verdad? Y que no solamente busquemos esa apariencia en la iglesia, ¿verdad? Donde nos congreguemos o donde pues realmente nos ven un ratito y nada más, o en el trabajo, o cómo es nuestro comportamiento afuera. No, ¿qué estamos buscando? Ser agradables a Dios, que nuestro diario vivir sea verdaderamente una devoción diaria a nuestro Padre Celestial. En Gálatas 1:10 dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cómo servimos? ¿Con qué corazón? ¿Con alegría? ¿Con entusiasmo? ¿Con amor? ¿Con dedicación? Así servimos a Dios, empezando, como siempre decimos, en casita y el uno al otro, como es nuestro servicio. O nos pesa, o con queja, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que estar echando fuera de nosotros, la queja, el fastidio, la división que pueda haber en los matrimonios. Claro, ¿de quién tomamos ejemplo? ¿No? ¿A quién le queremos agradar? Nuestra vida como seguidores de Cristo, pues a Cristo, a Dios. ¿Y de dónde tenemos que agarrar los consejos? ¿De dónde tenemos que asirnos, agarrarlos? Pues de la misma palabra de Dios, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para agradarlo a Él. Debemos en todo momento considerar lo que nos dice nuestro buen Dios en su palabra. Toda su palabra está plagada de consejos para que nosotros podamos vivir una vida en abundancia, como es la vida en plenitud que se vive en Cristo Jesús. Nos dice en Proverbios
capítulo 18, versículo 10, que torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Estamos hablando de que Zacarías y Elizabeth eran considerados justos delante de Dios. En esta porción encontramos un consejo sabio. El lugar a donde debemos de correr cuando exista la necesidad de un consuelo, de un consejo, de una palabra de aliento. ¿Corro a ver qué me ofrece el mundo? A las distracciones, diría yo, que ofrece el mundo. ¿O corro a mi Salvador, quien nunca me ha fallado? Pues como está escrito en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. ¿A quién le cuento de mis necesidades, de mis anhelos? ¿De quién busco una palabra? Zacarías y Elizabeth, además de tenerse el uno al otro, comprendieron que en todo momento deberían de buscar a Dios. ¿Cómo sé de ello? A través de la misma palabra de Dios, puesto que, como hemos leído, la escritura se refiere a ambos, a los dos. No se dice él por su lado, ella por su lado. No, se dice muy claramente que los dos. ¿Conocían la escritura? Seguramente que sí. Sabían que ya no eran más dos, sino que como matrimonio eran uno. Sí. Y bueno, claramente dice que andaban, caminaban de forma irreprensible. Buscamos qué quiere decir irreprensible y es sin culpa, que quiere decir que volvemos a lo mismo, ya habían trabajado esa parte de la culpa, del señalamiento, de las faltas que puedan ver en nosotros, ¿verdad? Sabemos que tenemos un Dios misericordioso, el cual claramente nos dice que Él nos perdona y nos limpia de nuestro pecado. Cuando nosotros tenemos esa disposición en el corazón de confesar nuestras faltas, porque pecados y faltas pues siempre las tenemos, fallas siempre las tenemos, pero también tenemos, esa es nuestra confianza, a nuestro Padre Celestial que en todo momento nos perdona, ¿verdad? Cuando nosotros hay un arrepentimiento genuino de nuestro corazón, de nuestra alma, cuando vamos a Él, acudimos a Él en esos momentos, ¿sí? Bueno, sin falta, sin tacha, impecables, inocentes, irreprochables, es también lo que quiere decir, irreprensibles, ¿sí? Ahora, ellos vivían en este marco de los mandamientos y ordenanzas. Eso es lo que regía su vida. ¿Qué rige nuestra vida? ¿Cuál es nuestro marco? ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Cuál es nuestro pilar? Debe de ser la palabra de Dios. A Él tenemos que acudir para todo consejo, como lo decía. ¿Sí? ¿Por qué? Es decir, su palabra, la palabra de Dios, fíjense, es vida y medicina para los huesos. Eso lo vemos claramente en Proverbios 3:8. Por eso la importancia de meditar la palabra, de tener nuestra confianza en Dios, porque medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos, ¿verdad? Es precisamente la palabra. Nos consuela, nos alienta, nos anima, nos da dirección, nos ubica, nos guía la palabra a través del Espíritu Santo. Bueno, ¿y qué es la medicina? O mejor dicho, ¿qué es un medicamento? Sino una sustancia que se introduce al cuerpo para curar. Aquí lo dice claramente, es medicina a nuestro cuerpo, es una sustancia, es la palabra, es eso, una sustancia a nuestro cuerpo. Por eso nos quita las dolencias, los dolores. Cuando nosotros, y ustedes háganlo, lo hemos nosotros vivido, alguna situación de malestar en el cuerpo, la palabra nos alienta, hace que durmamos mejor, hace que nos tengamos mejor concentración, hace que se vaya todo lo negativo, va trabajando, va haciendo esa medicina, como lo dice aquí, para detener
prevenir enfermedades. ¿Enfermedades de qué? No nada más son las físicas, sino enfermedades del alma. Van a prevenir la amargura, van a prevenir la frustración. Eso es lo que previene la palabra de Dios en nuestro corazón. Va a prevenir el que estemos en desasosiego, el que estemos angustiados en todo momento, estresados. Por eso previene, es una medicina, ¿verdad? Seguramente que Zacarías y Elizabeth, como lo hemos visto, conocían y aplicaban este medicamento día a día, que es la palabra de Dios. Sabían que era ese refrigerio a sus huesos, a su diario vivir, que era esa medicina para su cuerpo y su alma. Y bueno, la palabra de Dios también nos quita, como les decía, ¿verdad? Sabemos que podemos entender que ellos eran amables entre ellos, que se hablaban con cordialidad, con respeto, porque conocían a Dios, tenían pues una relación con el Señor, y eso hacía que tuvieran una buena relación como matrimonio, ¿sí? Y sabemos que también su vida era de servicio. Él era sacerdote, él fungía como sacerdote. Y me imagino que ella estaba orando siempre por su esposo. ¿Para qué? Para que desarrollara esas funciones de acuerdo al diseño que Dios ya había establecido, ¿sí? Claro. En nuestras vidas. Claro. Qué importante es la palabra. Qué importante es meditarla. Qué importante es considerarla como esa medicina, como ese medicamento que debe de ser diariamente consumido por todos aquellos que queremos a Dios. ¿Para qué? Para no dejarnos llevarnos por la corriente de un mundo, sino que nos manifestemos y nos mantengamos firmes en la fe, puesta nuestra confianza en Dios, saber que somos parte de un pueblo escogido por Dios y no desviarnos de nuestro propósito. Pues como está escrito en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, verso 3, nos dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios de pactos. Dios, hemos visto tanto en Habacuc como en Números que Él es soberano y su voluntad es la que nos debe de permanecer fieles en su palabra. Qué importante es grabar la palabra de Dios en nuestros corazones. Es el mejor lugar donde no se olvidará jamás, pues suceda lo que suceda o tarde en suceder, no se echará al olvido. Por el contrario, siempre estará gravitando en nuestro interior y nos ayudará a mantenernos fieles a las promesas de Dios, aunque por un tiempo no la veamos. Es aquí donde recordamos el versículo de presentación e inicio del relato de Lucas, que les recomiendo lo estudien profundamente. En el capítulo 1, versículo 5, nos dice lo siguiente. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. 3 puntos a destacar en este trazo bíblico. Vamos, el primero, el contexto en donde vivían nuestros personajes. Simplemente se dice que sucedió en los días de Herodes. Tal pareciera que los tiempos actuales en nada difieren de los tiempos en que vivieron Zacarías y Elizabeth. ¿Y cuáles eran esos tiempos? Un tiempo en el que eran gobernados por Herodes, una persona que podíamos definir como un hombre cruel hacia los niños. En Mateo, capítulo 2, versículo 16, nos habla un poco de esto. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos,
se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Solo como reflexión, pues el tema es mucho más abundante, pero puedo asegurar que hoy en día vivimos una agresión constante a la vida de nuestros niños. Y lo peor es que como adultos nosotros mismos dejamos ingresar a nuestros hogares esa agresión silenciosa a través del Internet, no solo en nuestras casas, sino aún en las calles. No quiero decir que el Internet sea malo, porque gracias. Lo que quiero decir es que tengamos como adultos mucha precaución. Debemos de tener precaución con lo que introducimos en nuestras casas, donde en lugar de incluir la palabra de Dios como esa medicina y ese refrigerio al que nos hemos referido anteriormente, dejamos que ese espacio sea ocupado por algo que no pudieron haberlo llamado tan mal como inteligencia artificial. Pues de suyo ya lleva su desaprobación, pues al ser artificial no es real, sino todo lo contrario, es falso. Y nosotros sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Segundo punto, el sacerdocio. El sacerdocio de Zacarías. Podemos definirlo, podemos encontrar características de un buen sacerdocio en el libro de Romanos 12:1, donde nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo porque voluntariamente debemos de morir a nosotros mismos como varones, pues como maridos ya no somos dueños de nuestro propio cuerpo, sino es de nuestra esposa. Los hijos que Dios nos ha concedido son herencia de Dios, no de nosotros. Santos, porque Él nos ha llamado a ser santos, a ser apartados para Él. Ahora ya militamos en su ejército, hemos sido apartados para buenas obras. Agradable a Dios, que produzcamos como varones esa complacencia de nuestro Dios al ser de servicio en nuestra casa. Presentar oración delante de Dios por nosotros como varones y cabezas de nuestro hogar, por nuestra esposa, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestra familia, por los hijos de nuestros hijos, por el prójimo y por la iglesia. Cuán importante es desarrollar una vida de oración, pues no existe otra manera de tener comunión con nuestro buen Dios, sino a través de la relación que vayamos realizando y fomentando en todo momento para que nuestras peticiones sean presentadas delante de Él, siempre pidiendo que su Santo Espíritu sea quien nos guíe. Zacarías fue escogido para entrar en el lugar santísimo, ofrecer incienso delante de Dios, lo cual comprueba esa vida intachable que llevaba junto a su esposa. La pregunta es, ¿estamos preparados nosotros para presentar ese tipo de incienso? Y tercer punto, Elizabeth, como escogida, traía un linaje, pues se le llama de las hijas de Aarón. Es más, el mismo nombre de la esposa de Aarón, sí, el hermano de Moisés. Aquel relato que leemos en la Biblia, en los primeros capítulos, en este caso en Éxodo 6:23, nos dice: y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab. ¿Desde cuándo Dios había provisto el nombre de Elizabeth para que fuera depositaria de continuar con el linaje escogido por Dios para buenas obras? El tiempo para Dios es como nada y a la vez es todo. Entonces vamos viendo cómo se van conjugando estas vidas. Vamos viendo cómo el sacerdocio, la vida de Elizabeth y el contexto en el que se da. Un contexto que no es muy diferente al que hoy en día estamos viviendo. Bueno, sobre la vida de Elizabeth, podemos asegurar
que en ella no hay amargura ni queja, algo con lo que yo pienso que batallamos todos los seres humanos, ¿verdad? Y muchas veces un poquito más nosotras como mujeres, de que no resolvemos tantas cosas en el corazón y nos vamos amargando, ¿verdad? Entonces, su vida estaba rodeada, lo que podemos ver, de esperanza, ¿sí? Que pues es la esperanza solamente en Cristo, que es la que verdaderamente vale la pena. Ese luchar por algo, por lo que sabemos que Dios lo ha dicho y se va a manifestar en nuestras vidas. Siempre, en todo momento. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos esperando, ¿qué estamos esperando en esta vida? Nos frustra lo que no tenemos, lo que precisamente deseamos y no lo tenemos. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Nuestros ojos debemos, ¿verdad? En todo momento, cuando se nos olvida, luego, bendito Dios, el Espíritu Santo nos recuerda que tus ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Él. ¿Para qué? Para que todas las circunstancias de la vida las pongamos en menos, no les demos esa importancia, ni las hagamos grandes, ni magnifiquemos esas situaciones que a veces vivimos, sino por el contrario, nuestros ojos puestos en nuestro Señor Jesús. Dios, a través de la inspiración divina, de su soberanía, nos presenta en este mundo, a ti, a mí, a mi esposa y a toda criatura de este mundo, no nos presenta al azar. Dios viene preparando la historia de cada uno de nosotros para que en el momento indicado salgamos a la luz, para su gloria, para su honra, a través de nuestras vidas, a través de lo que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Así que no nos fijemos en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos del mundo, en los tiempos de allá afuera, sino en el papel que como hijos de Dios tenemos que cumplir. Zacarías y Elizabeth vivieron tiempos difíciles, no sé si más o menos, pero vivieron tiempos difíciles como los que hoy en día podemos estar viviendo. Vivieron en tiempo de Herodes, pero no se preocuparon por ello, no se fijaron en ese tiempo, no, sino que se ocuparon de vivir y de presentarse con una vida justa delante de Dios. Ambos eran justos. Y pues bueno, no sabemos, para terminar, cerrar este tiempo, no sabemos qué estés esperando de Dios, pero ¿cuál es tu actitud mientras esperas? Y yo iría más allá. ¿Cuál es nuestra actitud mientras esperamos la llegada de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo nos comportamos? Pero sobre todo, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro espíritu? Nosotros en todo momento tenemos que tener una actitud de servicio, ¿verdad? No de desánimo, sino al contrario, de ánimo, de esperanza por la llegada de nuestro Señor Jesucristo, haciendo todas las cosas que Él ya tiene previstas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ellas. Seamos avisados en estos tiempos. Estemos, como dice claramente, nos lo dejó no escrito nuestro Señor Jesucristo. Estemos en todo momento velando y orando sin cesar. Porque eso va a reflejar una buena actitud, va a generar una buena convivencia en el matrimonio, en el hogar y donde estemos. Pues muchas gracias, ese es el mensaje. Esperemos que tanto para ustedes como para nosotros siga siendo de provecho la frescura de la palabra de Dios. Gracias. Hasta la próxima.